el tema es muy similar en su situación de ausencia de formación técnica y la ausencia de complejos deportivos, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver primero el grupo Buena Vista y después vamos con Acevedo. ¿Ya? Lo tengo, está descargando, por favor. Bueno, desde ya el tema de que todo este marco teórico tiene que estar bien armado. No puedo demorarme más en esto porque creo que nos estamos comiendo tiempo en otra fase. Y el tema del marco real tiene dos puntas fundamentales. Uno es el tema, si se quiere, de ejemplos de proyectos donde vamos a aprender y desarrollo de proyectos, estudio de proyectos que vamos a aprender. Y el otro es el tema de la situación a nivel de la región, del departamento y de donde vamos a emplazar, ¿no es cierto? Se puede otro proyecto. Eso tiene cada uno diferentes situaciones. Vamos a ver. Daniel Salguero, Mauricio Arellano. Otro detalle para todos ustedes, la anterior semana con el tema de la Semana Santa, esas cosas, no estuve muy metido en el tema del internet. Para la aula física, el drama se plantea que tengo tres lugares, tres talleres distintos con el tema del Wi-Fi. No puedo concentrar en un solo lugar para una sola instalación y voy a depender un poco de la parte del informe técnico que me haga Entel para poder concretar esta cosa. Y eso estimo hacerlo mañana y el viernes. Y me he atrasado un poco con esto porque hay que resolverlo bien resuelto, que no haya ninguna cosa entre medio. ¿Sí? Y entre medio surgió ese tema de las jornadas, que es toda una polémica de idas y de venidas, llevar los pelos. Bueno, que al final resolvimos pasar clases nomás porque no tenía sentido como lo estaban enfocando a la burrera nomás, a la carrera, sin planificación, sin orden y con gente que no está entendida en el tema. Entonces, por eso la asociación docente se opuso porque el Consejo Facultativo no había autorizado, entonces ya a capa y espada se quiso hacer que funcionase aquello con suspensión de clases y por eso que nos opusimos todos los docentes en ese aspecto. Ese sacó una resolución en una asamblea y prácticamente se tiene que acatar. Bueno, no importa, eso es un poco al margen. ¿Listo? Introducción al tema deportivo, estamos hablando de varios enfoques, ¿no es cierto? Esto es de una forma genérica. Hemos hablado muchísimo que el tema del equilibrio del desarrollo de una persona, del crecimiento de una persona a lo largo de su vida, radica en ese triángulo famoso de mente, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, uno de los eslabones importantes de este triángulo es el desarrollo físico de la persona desde que nace hasta que se muere. Entonces, bajo ese concepto, la introducción tiene que enfocarse, ¿no? Que el tema de deporte no reditúa el tema económico, sino reditúa beneficios fundamentalmente de salud. Entonces, creo que el enfoque va por ese lado, como marca acá, que tengo que tener niños, adolescentes, jóvenes, adultos, su desarrollo equilibrado. Pero todo esto es muy teórico, no todo el mundo puede tener las ganas de hacerlo, la población puede tener todas las ganas, miles de hacerlas, pero si no tengo los campos deportivos, o los complejos, o los modos deportivos, no hay cómo, ¿no es cierto? Entonces, creo que va directamente proporcional entre un usuario y una situación del municipio, de la gobernación, de plantear, porque esto es un poco tarea también, no solamente del municipio. El municipio es un poco más limitado, esto es mucho más tarea de la gobernación, ¿no es cierto?
entonces como una de las fases que tiene que cumplir la gobernación con relación a la población en general, no solamente de la capital, sino de todo el departamento. Entonces, eso es un derecho prácticamente el tema de tener la parte deportiva, pero no con ese concepto demagógico que hizo Evo Morales, de plantear canchas en lugares que no tiene población. Tiene que estar directamente relacionado a la cantidad de población, el número de elementos deportivos que voy a hacer. No voy a hacer en medio del desierto donde no asiste nadie. Entonces es un elefante blanco, una cosa que no tiene el más mínimo criterio ni principio de fin de que tenga un éxito. Bueno, entonces acá el enfoque entonces va relacionado directamente a ese tema del desarrollo de las personas, que es un derecho prácticamente, y esto también trae como consecuencia gente más saludable, menos cantidad de enfermos, menos enfermedades, mayor bienestar inclusive como personas. Uno tiene que darse cuenta que haciendo paralelamente el deporte y el estudio o el trabajo, todo se hace más llevadero, ¿no es cierto? Plenamente. Entonces, como una especie de apertura mental prácticamente, se ayuda al tema de la mente muy fuerte para poder un poco enfocar sus rutinas de estudio, sus rutinas de trabajo. Entonces, esto es un elemento importante en la introducción, si se quiere hacer. No con un aspecto de criterio de decir, de sacar grandes deportistas. Primero prima, antes de ese objetivo de sacar grandes deportistas a nivel internacional, prima la salud de la población en forma general y homogénea. Pues creo que ahí va viendo un poco la cosa aquí. Bueno, entonces la introducción es un poco ambigua en ese sentido. Bueno, y el tema deportivo es consciente de la población del mundo, dicho, la población de la humanidad, que siempre ha hecho el tema deportivo a lo largo de toda la evolución, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el tema aquí? La gente decíamos nosotros que antes de la revolución industrial no precisaba grandes situaciones de campo deportivo porque su propio trabajo le implicaba un desgaste físico, su propio trabajo. Así tipo esté encima de un caballo, de que tener un estado físico para estar encima del caballo, ¿no es cierto? Así, hiciera la actividad que sea, gran parte de estas cosas requerían un esfuerzo físico. No había gran ocupación mental en esta parte, si se quiere, planteada. Entonces, el sedentarismo prácticamente no existe en esta parte en una forma notoria. El concepto fundamental de esta etapa. La otra es el surgimiento, si se quiere, de una parte piramidal de la parte del sedentarismo, con el crecimiento de las ciudades y las industrias y los trabajos rutinarios. Entonces, creo que la ausencia de los temas deportivos y los campos deportivos. Entonces, esto hace que el sedentarismo comience a ser una situación crítica en toda esta fase, ¿no es cierto? Con la pandemia se hizo mucho más la parte de que toda la población se hizo prácticamente sedentaria. ¿Qué significaba ella? Había que encuevarse, no salir ni a la esquina, más o menos las narices, y cero de ejercicio físico, cero situación de desgaste. Entonces, hubo una situación muy lamentable, es decir, hubo más gordos, inclusive, desde ya, ¿no es cierto? Entonces, creo que el concepto es esa palabrita, póngale acá. Porcentaje de sedentarismo era mínimo. Porcentaje gradual de aceleración del sedentarismo es importante en esta zona, ¿no es cierto? Y con la pandemia se presentó todo esto. Creo que ese es un poco el concepto de evolución de esa palabrita que se llama el sedentarismo. El sedentarismo es el antideportismo, si se quiere, de cierta manera. Entonces, creo que lo que habla la humanidad, en cierta manera, es ese gran rasgo del tema deportivo, ¿no es cierto? Entonces, creo que no va un enfoque de sacar grandes deportistas, sino el enfoque de la salud de toda la población, no de algunos tipos de atletas extraordinarios, no, estamos hablando del grueso de la población. Pues creo que ahí va la cosa. En el tema nuestro, nacional y regional, tiene exactamente lo mismo, ¿no es cierto?
A partir de aquí las ciudades van creciendo, a partir de aquí comienza la comida chatarra, a partir de aquí la gente, antes por ejemplo, inclusive antes del 52 o hasta, inclusive yo hasta los 60 diría yo, los otros no aparecían tanto, las ciudades del interior casi en su mayoría, todo el mundo se movía en bicicleta. La bicicleta murió más o menos del 65 al 70 murió la bicicleta, ¿no es cierto? Donde el vehículo empezó a invadirlo y no le dejó espacio a la bicicleta. Con la bicicleta, la salud de la población era mucho más importante. Hasta los viejitos, las viejitas andaban en bicicleta. Y la bicicleta es sinónimo de salud. Entonces, creo que esta cosa a nivel nacional, especialmente en esta parte andina, surgió ya una situación en la presencia del vehículo y las ciudades grandes y la ausencia de campos deportivos hizo el crecimiento pleno del sedentarismo hasta nuestros días, donde hoy día tenemos más gordos que cualquiera y más sedentarios que cualquiera. Entonces es una sociedad totalmente sedentaria, todas las ciudades bolivianas en sí mismas, sedentarias, que son cero deporte, porque no hay ausencia plena de deportiva y de formación inclusive en general. Entonces creo que acá tengo que hablar mucho en ese aspecto y Santa Cruz es la copia fiel a lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? Entonces creo que estamos un poco viendo acá la revolución del 54, 52, del plan Boja y demás cosas, y las ciudades empiezan a crecer. Posiblemente antes la gente de toda esta cosa, nuestra gente anterior al 54, tenía que viajar en lomo de burro, en caballo, lo que sea, y bueno, y trabajaba en el campo, arreando vacas, lo que sea, todo el esfuerzo físico, ¿ya? Cortar la caña, todo lo que corresponda. A partir de aquí comienza a crecer la gente, venir más camiones, más cosas, los automóviles crecen, la gente ya no ya prácticamente el sedentarismo comienza a crecer hasta nuestros días y donde tenemos la ciudad con más gordos creo que es ahora Santa Cruz, ¿no es cierto? Porque la gente come comida chatarra y no se deporte. Entonces creo que este es un ejemplo un poco ahí. Y bueno, no indica eso que después de la pandemia se han proliferado por 10 los temas de los gimnasios, ¿no es cierto? Pero el gimnasio no es una situación de un paliativo esta cosa, ¿no es cierto? No digo que no, que ayuda, pero insisto que el tema deportivo en su gran mayoría tiene una incidencia en el desarrollo completo del cuerpo, que no solamente es muscular, sino también es pulmonar. Entonces, la resistencia pulmonar en un deportista no la consigue uno que va al gimnasio. Va corriendo 2 cuadras y se cansa peor que cualquiera, ¿no es cierto? Porque no tiene resistencia pulmonar. Los pulmones tienen que tener justamente ese tema de ejercicios continuos para que la resistencia pulmonar sea fuerte, para que no se canse, ¿no es cierto? Entonces, lo que están buscando la mayoría de los jóvenes en este momento son los gimnasios, pero no les da el mínimo de resistencia pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, creo que es aquí un poco el tema que es una mentira, de cierta manera. No digo que no beneficie, correcto. Tengo la figura de gimnasio, ¿no es cierto?, tanto varones como mujeres, pero no es el deportista, insisto. El deportista es aquel que sí corre, un futbolista, un basquetbolista, uno que hace ciclismo, uno que hace deportes así de competencias y demás cosas. Ese tipo tiene una resistencia en general. Bueno, pero acá el tema fundamental está dado entonces que a partir de aquí comienza esa palabrita de acá de tener mayor cantidad de gente gorda. Posiblemente antes de no había tantos gordos como tenemos ahora en proporción a la población. Hoy tenemos un porcentaje muy alto por el tema del sedentarismo, ¿no? Y esto se suma también el tema de la falta de ausencia de complejos deportivos que marcan. Entonces, el antecedente regional un poco más ahí. Vamos un poco al tema conceptual. Entonces, el equilibrio, el cuerpo, los años y las disciplinas, ¿no es cierto? Estamos un poco viendo que esta cosa. Pero también el enfoque del tema de salud está aparejado en la conceptualización de que acá también puede ser que estamos tomando como el tema de la visión al tema del tema con una cosa muy unilateral. Acá estoy hablando de la población en general, ¿no es cierto? Pero no estoy hablando que esta población no tiene los campos deportivos. Entonces tiene que estar aparejado esto con campos deportivos. Entonces, la conceptualización significaría que concientizar a la gente que tiene que hacer deporte en todas las edades. Segundo,
Y también tener las redes deportivas, la concentración tiene que haber todas las redes deportivas cercanas a donde uno vive, ¿no es cierto? Las instalaciones deportivas. Entonces creo que esto va un poco con ese concepto de dos puntas. La parte donde uno toma la actitud de hacer el deporte y la otra, el tener los espacios para hacer deportes. Para que se conceptualice bien, tengo usuario más el lugar físico que tengo que hacer. Para estudiar tengo que tener la situación de la edad y los profesores y todo, pero tengo que tener un edificio. De igual manera es esto, ¿no es cierto? Tengo que tener cada usuario más el edificio. Mira que está aquí escrito. Una aplicación O sea, de ida y de vuelta, ¿no es cierto? está aquí escrito. Lo revisamos. Bueno, yo creo que hay que poner imágenes. Bueno, ahí están distintas disciplinas, tipo de deporte, interior, exterior, lo que puede ser, ¿listo? Que creo que esto es un poco la tipología del deporte, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto para que después otro tipo de análisis, ¿no? Entonces solamente hablamos de diferentes tipologías que pueden ser abiertas y cerradas, ¿no es cierto? En la parte de clasificación de deportes, ¿ya? Conceptualización, en la punta del ovillo estaría dado, entonces, no puede haber, este es el problema, vamos a ver un poco esto, estamos hablando de conceptualización, perfecto. En la parte del problema hacemos una negación, ¿no es cierto? Que la gente es sedentaria plenamente, no hace deporte, ¿no es cierto? No tiene una actitud, ahí está un poco el gordito engordando, la otra señora también engordando, ¿ya? Entonces, y no existe los elementos, no existe las redes de los módulos deportivos o de los complejos deportivos, no existe. Entonces, este puede tener las ganas, pero ¿sabe qué? Te dije, pero si no tengo dónde ir, no tengo, no voy a ir al complejo Brantelchi, que tengo que tomar 3 micros para llegar ahí, porque vivo en 10º anillo, ¿no es cierto? No tiene sentido, es inviable la situación. Entonces, no existe, hay una directa consecuencia entre usuario y redes deportivas. Entonces, creo que es un poco el huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Cuál fue primero, la gallina o el huevo? ¿No es cierto? Entonces, ambas cosas son simultáneas. Entonces, el enfoque de la conceptualización del tema del problema está un poco por ese lado. No existen las redes deportivas, ¿no es cierto? Y por ende, al no existir eso, trae como consecuencia en el problema la situación de la gente que no hace deporte. Ya, bueno. Vamos al tema de delimitación del problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Insisto, la mayor cantidad de población que tengo yo es fuera del cuarto anillo. Vive más o menos, el 80% de la ciudad está fuera del cuarto anillo. Entonces, la delimitación de mi problema va a estar ubicado posiblemente en mis complejos fuera del cuarto anillo, ¿no es cierto? Con los complejos que estamos un poco buscando. Y como delimito, voy poniendo estos centros emergentes como una población donde está marcado el 80%. Le haga el gráfico de esa necesidad de la gente, el 80% en los distintos distritos. Justificación del tema, salud. Justificación del tema en su momento, plenamente. Esta salud va a significar menos atención de médicos, gente más sana, más longeva, vida más sana mental. Esto va a generar un poco también la disminución de drogadicción, alcoholismo, violencia, toda una serie de factores que va a incidir plenamente. Este grafiquito está muy lindo, que hay que ponerlo acá, en la delimitación del tema, ¿no es cierto? Este grafiquito hay que ponerlo acá, que creo que ahí varía un poco la cosa. Bueno, vamos al tema de objetivo. El objetivo entonces es generar esta red de módulos y generar en todas las edades, ¿no es cierto? Entonces está bastante bien el concepto del objetivo general. Lo específico generar un poco las disciplinas que vamos a tener en una situación, aquí de un objetivo específico, podemos poner un poco lo deportivo, las instalaciones adecuadas, ¿no es cierto? Con lo que corresponda a las disciplinas básicas y tener buenos espacios en su momento, buenos vestuarios, buenas duchas, escuelas deportivas. Escuelas deportivas se refiere a tener, cada disciplina se practica siempre con profesores. En la disciplina que fuese, gimnasia, trote, lo que fuese, todo con profesores, con guías. Ustedes van a un gimnasio y hay un profesor. Ustedes van a jugar básquet de niños, hay un profesor. Todo es con profesor, son escuelas. Entonces, es una generación prácticamente de universidades deportivas estos complejos, ¿no es cierto? O de colegios deportivos, o llamarlo como querrás. Entonces, creo que el complejo, en cierta manera, es un embrión fundamental, como objetivo específico,
de la salud de la población. Entonces, el objetivo específico es tener buenas instalaciones dimensionadas, adecuadas, etcétera, etcétera, y los lugares que van cerrados con toda la instalación de protección a lo que corresponda. Creo que es ahí. Y el otro tema, objetivo específico, está dado también con que, o tal vez el objetivo general, que sean autosostenibles estos complejos deportivos, porque gratis no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, pudiese ser gratis si los impuestos, aumentamos los impuestos para que justifiquen el mantenimiento de estos complejos deportivos. Pero creo que bajo ese aspecto, un poco más, lo correcto sería eso, que estos complejos deportivos estén saliendo los impuestos de toda la población, ¿no es cierto? Entonces, pero como aquella cosa no sucede porque nadie paga impuestos, y peor los cocaleros, ¿no? Entonces, y los narcos, entonces esto va a tener que ser autosostenible, posiblemente con un ingreso en función al tema de personal, al tema de profesores, al tema de mantenimiento de los campos deportivos, y eso va a hacer que esto funcione. Entonces, es un precio sin fines de lucro, pero con que cubran un poco la autosostenibilidad de esta cosa. No puede ser financiado por instituciones en su momento, o habrá que ver un poco la ingeniería económica que se plantea, que tal vez parte de esto es subsidiado por el tema de la gobernación y por el tema de la parte de la alcaldía, el municipio, ¿ya? Y va directamente relacionado, y la parte de esto va con la parte particular. Entonces, eso va a requerir su autosostenibilidad, un estudio económico que sea lo más factible posible. Entonces, el objetivo general de entonces va poco planteado ese aspecto de la situación del complejo. Bueno, entonces, con ese entendido, esto hay que ajustar conceptos, por favor. Buena Vista plantea ahí. Creo que al corregir temas iguales, creo que se repite un poco cosas para que tengan ese enfoque. En esta parte inicial todos tenemos casi un mismo enfoque, ¿listo? Y después vamos diferenciando con los marcos real, con el marco ideal, ya los grupos se van diferenciando cada uno en su desarrollo. Buena Vista, y tenemos el último grupo, por favor, con ¿qué he hecho?